Ok, buenos días con todos. Vamos a proceder a dar la charla programada para el día de hoy acerca de los temas de punzocortantes y medidas de bioseguridad. ¿No? Como ustedes tienen entendido, el comité está programando mensualmente una charla de capacitación en temas de control de infecciones y esta vez vamos a proceder a hacer la charla de accidentes punzocortantes, ¿no? Medidas de bioseguridad. Muy bien. Cuando hablamos de infecciones, de enfermedades infecciosas, todas las enfermedades infecciosas tienen un mecanismo de transmisión, ¿no? O es por contacto, o es por gotas, o es por aire propiamente dicha, que es la que conocemos como aerosoles, ¿no? Dentro de este grupo de formas de transmisión, ¿no? Hay un grupo aparte que es la transmisión a través de fluidos, de sangre o secreciones, ¿no? Y es aquí donde entran a tallar, por ejemplo, estos agentes que siguen esta ruta como hepatitis C, hepatitis B, VIH, ¿no? Entonces, la exposición ocupacional a agentes patógenos transmitidos por sangre esta exposición ocupacional ocurre mundialmente, ¿no? Más o menos 35 millones de trabajadores a nivel de salud a nivel mundial, unos 3 millones de exposición percutánea a patógenos sanguíneos, ¿no? 2 millones estuvieron expuestos a hepatitis B, 0.9 millones a hepatitis C, 170.000 a VIH, ¿no? 15.000 personas infectadas por hepatitis C, 70.000 por hepatitis B y 1.000 por VIH, ¿no? Esto es, estas infecciones, estas exposiciones laborales ocurren más del 90% en países en vías de desarrollo, ¿no? Y esto todavía es un subreporte porque no sabemos exactamente cuál es la verdadera dimensión de esto, ¿no? La seroprevalencia de hepatitis B, esta es otra información clara, ¿no? Que la seroprevalencia de hepatitis B en trabajadores de salud es 2 a 4 veces mayor que en los controles de donantes de sangre. Entonces, esto también habla de que la prevalencia en los centros hospitalarios en hepatitis B es mayor y que el trabajador está expuesto en algún momento de su actividad a hepatitis B, ¿no? Anualmente, entre 600.000 y 800.000 trabajadores de salud sufren accidentes laborales con objetos punzocortantes, ¿no? El 50% solamente son reportados, la otra mitad no conocemos cuál es el reporte, ¿no? Y más o menos son 30 accidentes por 100 camas por año, según información hasta el 99, ¿no? Ok, ¿qué factores incrementan el riesgo de infección por alguno de estos agentes que se transmiten por esta ruta, ¿no? Uno, que en la prevalencia de la infección, ya sea B, C o VIH, sea alta en la población, ¿no? Otro es que la severidad de la enfermedad de los pacientes, ¿no? Que vengan en estadios avanzados, con cargas virales altas, principalmente en VIH, ¿no? O que no estén en tratamiento, como hepatitis B o hepatitis C, que mantienen una carga viral alta. No es lo mismo exponerse a un accidente punzocortante con una carga viral alta versus una carga viral negativa o controlada, ¿no? Altos números de accidentes percutáneos, ¿no? La frecuencia con que sufren los accidentes, ¿no? La realización de procedimientos peligrosos, la falta de disponibilidad de profilaxis post-exposición, esto principalmente en VIH, ¿no? Falta de adherencia a precauciones estándar, falta de cobertura de vacunación. Esto es importante en lo que concierne a hepatitis B, falta de cobertura de vacunación, ¿no? Sabemos por los datos que la prevalencia de hepatitis B es mayor en los centros hospitalarios, ¿no? Y que todos deberíamos de estar vacunados contra hepatitis B, ¿no? Y además de que nos estemos vacunados, vacunación que es simplemente el hecho de colocarse la vacuna, es saber que estemos inmunizados, ¿no? Inmunizados quiere decir que yo me doso anticuerpos y debo de tener títulos en niveles más de 10 que nos indican protección en hepatitis B, ¿no?
Sabemos que hay un grupo de los que se vacunan con hepatitis B, no conocen cuáles son sus títulos, si ya están con títulos protectores, ¿no? Y sabemos que hay un 5% de los que se llaman no respondedores a la vacuna de hepatitis B, ¿no? Entonces todo debemos de saber si uno se ha puesto a la vacuna, si tiene anticuerpos, o si es que no ha respondido a la vacuna, que sería un no respondedor, podía volverse a colocar una nueva esquema de vacunación y volver a dosar, ¿no? Este es solamente un resumen para ver la transmisión de estos agentes, no solamente a hepatitis B y C, que son los más importantes, pero también en laboratorios o autopsias se exponen a otros agentes, ¿no? que ustedes pueden ver, ¿no? Bueno, entonces la exposición a sangre, tejidos o fluidos corporales potencialmente se puede ocurrir por dos maneras, por la injuria percutánea, ¿no? O a través del contacto con membranas mucosas o piel no intacta, ¿no? Piel agrietada, resquebrajada o afectada por una dermatitis. Ok, la injuria percutánea. Ahora, el riesgo de exposición va a depender de varias variables, y una de esas variables, o sea, de que yo llegue a infectarme, ¿no? Depende, una de estas variables es dependiente del patógeno, la infecciosidad que tenga el patógeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en hepatitis B, uno es más probable que se infecte cuando tengamos una serología que nos indique que es antígeno E positivo y antígeno de superficie positivo, ¿no? Porque el antígeno E está marcando que este hepatitis está en replicación y por lo tanto tiene una alta carga viral. Por eso la probabilidad de contagio aquí es de 37 a 62%. En cambio, cuando es una hepatitis B no replicativa, con un antígeno E negativo, ¿no? Bueno, y antígeno de superficie positivo, la probabilidad de contagio es de 23 al 37%, es menor, ¿no? En hepatitis C promedio es 1.8%, pero va desde 0 hasta 7%, más o menos 3% ahí. Y infección hepatitis B es 0.3% por injuria percutánea y 0.09% por exposición a membranas mucosas, ¿no? Entonces ustedes ven, hay hepatitis B de casi 30%, o sea, 100 veces más que VIH, y hepatitis B 10 veces más que VIH, ¿no? Entonces, hepatitis B es lo más preocupante, y es más, tenemos una vacuna para poder evitar hepatitis B, ¿no? Por eso que es importante que todos estemos vacunados. Entonces, esas son las características de la gente. Otras de las variables es la característica de la exposición, ¿no? Si la exposición es a grandes cantidades de sangre o fluidos, si la exposición es prolongada o intensa, con piel no intacta o membranas mucosas, si la exposición a sangre a un paciente en estadio avanzado con una carga viral alta, si tiene una exposición por una injuria profunda, o si es a través de agujas huecas, ¿no? Que pueden contener sangre en su interior, ¿no? Que es distinto a una aguja sólida, ¿no? Esas son las características de las exposiciones. Muy bien. Por lo tanto, los factores que determinan el riesgo de infección serían el volumen del fluido, la concentración del agente infeccioso, el tipo de accidente y la característica según la virulencia del agente infeccioso, ¿no? Y por eso sabemos que, por ejemplo, hepatitis B es 100 veces más infectante que VIH, ¿no? Este es el estudio que se ha publicado en el New England, ¿no? Sobre cómo la profilaxis post-exposición, ¿no? Con sidobudina en estos accidentes punzocortantes puede evitar, ¿no? la transmisión de VIH, ¿no? Reduce a 0.14%, ¿no? En todos los casos, ¿no? Y bueno, los que tienen mayor riesgo de transmisión, ¿no? Injurias profundas, sangre visible en el dispositivo con la cual se accidentó, ¿no? O si es que la aguja estuvo involucrada en algún procedimiento en una arteria o en una vena, ¿no? Y también si la fuente es un paciente terminal, ¿no? Entonces 8 veces más, ¿no? Ok, esa es la más alta tasa de infección que puede ocurrir.
pero todo se reduce, ¿no?, cuando uno utiliza una profilaxis post-exposición con sidumina. Ahora, las otras secreciones que han sido demostrados tener alta concentración de virus, está pues el semen, las secreciones cerebrovaginales o cualquier otro fluido corporal que contenga sangre, ¿no? Pueden ser estos también, el líquido articular, el líquido amniótico, el LCR, el líquido pericárdico, ¿ok? Ahora, no son considerados potencialmente infectivos las heces, la secreción nasal, orina, saliva, boca, esputo, a menos que se contaminen con sangre, ¿no? Entonces se vuelven potencialmente infecciosos, ¿no? Algunas características adicionales: en hepatitis B, la injuria percutánea está dentro de sus modos más eficientes de transmisión. Entonces, recordar esto, ¿no? En hepatitis B, las injurias percutáneas son la manera más eficiente de transmisión. La sobrevida en superficie de una gota de sangre seca a temperatura ambiente puede durar hasta una semana, ¿no? Un paciente en una limpieza inadecuada de las superficies con restos de fluidos o sangre, ¿no?, y uno se expone a esto, puede estar hasta una semana viable hepatitis B. Por eso hay estudios, por ejemplo, por qué la prevalencia en hemodiálisis es alta entre los pacientes con hemodiálisis de hepatitis B si no han tenido historia de injuria percutánea, ¿no? Justo por esta tasa de sobrevida en las superficies, ¿no? Ahora, cuando es sangre total, ¿no?, lo que se observa es que hay mayor cantidad de partículas infectantes. Cuando hablamos de partículas infectantes, quiere decir, estamos hablando de todo el virus que está formado, ¿no? Es un virión, ¿no? Hablamos de su cápsula, hablamos de su envoltura, hablamos de su DNA, todo esto unido formando un virión, ¿no? Y la sangre total es la que contiene mayores partículas así infectantes, ¿no?, que este es el que va a infectar, que otros líquidos corporales en los cuales solo se puede encontrar una porción, ¿no? Por ejemplo, solamente encontrar el antígeno. Hepatitis C no es transmitida eficientemente después de una exposición laboral percutánea, ¿no? Rara la exposición a través de mucosas, la transmisión no está documentada en piel no intacta, ¿no? Entonces, hay pocos datos acerca de la transmisión en hepatitis C, ¿no? Los datos son limitados de la sobrevida en el medio ambiente, también no hay información clara de los datos, ¿no? Y el riesgo de transmisión luego de la exposición a otros fluidos y tejidos no ha sido cuantificado, se estima que es bajo, ¿no? En VIH, el riesgo de transmisión por piel no intacta no ha sido estimada, ¿no? Se cree que es menor que el riesgo por mucosas, cuando generalmente estamos hablando de una exposición a piel no intacta. La piel actúa como un aislante hermético que impide que pasen las partículas hacia las partes internas donde están los receptores, ¿no? Por eso es que no se estima, a diferencia de las mucosas, ¿no? El riesgo de transmisión a otros fluidos y tejidos no ha sido cuantificado, se estima también que sea bajo, pero varios factores pueden afectar el riesgo de transmisión, como hemos mencionado, ¿no? Ok, entonces, conociendo esta introducción a la gente, conociendo los riesgos que pueden ocurrir, ¿no? Entonces, frente a esto, tenemos que tener claro qué es la bioseguridad, ¿no? La bioseguridad es una doctrina de comportamiento y medidas encaminadas a lograr actividades y conductas que disminuyen el riesgo de transmisión en el trabajador de salud para que no pueda adquirir infecciones en su medio laboral, ¿no? Es un comportamiento, ¿no?, que va a estar encaminado pues justo a tener conductas, ¿no?, que ayuden a disminuir el riesgo. Si bien los riesgos no se pueden eliminar, no pueden ser ceros, podemos reducirlos, ¿no? Okay. Y de eso se basan los principios de bioseguridad. Uno de los principios de ellos es la universalidad, ¿no? Las precauciones estándar se deben de seguir de manera rutinaria en todos los pacientes, independiente de presentar o no patología o de conocer su serología, ¿no?
Independiente de saber si es VIH, hepatitis B o hepatitis C positivo, todos los pacientes se deben de considerar potencialmente infecciosos, ¿no? Y por lo tanto, las precauciones estándar deben ser aplicadas en todos los pacientes y por todos los trabajadores de salud, ¿no? Las precauciones estándar es un paquete de medidas que van justamente encaminadas a protegernos y evitar el contagio de esto. Protecciones estándar son varias, un conjunto de ítems, ¿no? Que incluyen desde higiene de manos, los equipos de barrera de protección personal, la disposición segura de los objetos punzocortantes, la limpieza y desinfección, el manejo de la ropa hospitalaria y otras medidas que se han ido agregando en los últimos años, ¿no? Entonces, precauciones estándar es para todos los pacientes, independiente de su diagnóstico. El uso de barreras, ¿no? Es otro de los principios de bioseguridad, de emplear siempre los materiales adecuados que eviten la exposición directa a sangre o otros fluidos orgánicos potencialmente infecciosos, ¿no? Las barreras nos referimos a los guantes, a las caretas faciales y a los mandilones, ¿no? Los mandilones que tienen una capa externa que es repelente a fluidos, evita que se metan las secreciones hacia el interior del mandilón, ¿no? Al igual que las mascarillas quirúrgicas y las caretas faciales que evitan que lleguen los fluidos hacia nuestras mucosas, ¿no? Entonces, si uno se va a exponer a sangre, a fluidos, debe de colocarse todas las medidas de barrera para evitar que se produzca una exposición a esto. Y tercero es el manejo adecuado de los residuos hospitalarios. Aquí nos referimos a la disposición segura de todos los objetos punzocortantes que se hayan usado durante algún procedimiento, ¿no? Nos referimos a las agujas, los bisturís, ¿no? Las jeringas, ¿ok? Y que muchas veces, una vez que termina algún procedimiento, quedan en el campo, ¿no? O quedan sobre la cama y tenemos el reporte del personal técnico que viene a recoger que sufrió un pinchazo, ¿no? Entonces, cuando terminemos un procedimiento, todos los objetos punzocortantes deben de ser depositados en los contenedores rígidos, ¿no? Para evitar accidentes, ¿no? Eso es manejo adecuado de los residuos. Ok, entonces estos tres son los principios básicos de bioseguridad: universalidad, uso de barreras y el adecuado dispensación de los objetos punzocortantes, ¿no? La universalidad, todos los pacientes, todos los fluidos son potencialmente infecciosos. Las barreras, ¿no? Los guantes, las batas, las mascarillas, los respiradores, ¿no? Hay barreras químicas como higiene de manos, desinfección o esterilización, ¿ok? Y el manejo adecuado de los residuos, ¿no? ¿Ok? Descartar de una manera segura, ¿no? Algunas recomendaciones prácticas: bueno, haga los preparativos para la manipulación y eliminación segura antes de cualquier procedimiento, ¿no? Que se utilice agujas, no hay que estar andando con la aguja o con el bisturí, ¿no? Porque puede venir algún colega o algún otro profesional y ya ha sucedido, ¿no? Voltean con la aguja y suceden los accidentes al compañero, ¿no? Okay. No reencapuchar agujas, no simplemente se eliminan las agujas en los contenedores rígidos, no se reencapucha, ¿no? Porque esto, estar recapuchando es la causa de muchos accidentes. En los reportes, cuando hemos preguntado con estos objetos punzocortantes, agujas, muchos de ellos se debieron a que quisieron reencapuchar las agujas, ¿no? Tampoco doblarlas ni romperlas, ¿no? No manipular la aguja para separar de la jeringa. Hay separadores, los contenedores rígidos tienen una ranura en la cual uno ingresa con la aguja, gira la jeringa y la aguja cae al interior del contenedor. De ser posible, usar pinzas para manipular objetos punzocortantes, es un caso de bisturí, ¿no? Los recipientes que se descartan los contenedores rígidos deben estar lo más próximo posible al área de trabajo, ¿no? Un poco el contenedor pueda estar a la otra esquina del área de trabajo, ¿no? Entonces uno tendría que movilizarse y podría ocurrir un accidente en el trayecto, ¿no? Pero eso debe estar próximo al área de trabajo, ¿no? Entonces,
¿no? No reencapuchar, no, no doblar, no romper para las agujas, ¿no? Usar una pinza para poder retirar, ¿no?, un objeto importante, ¿okay? Y luego, ¿qué hacer con un accidente, ¿no? Con un tuve un accidente. Uno, primero tratar en el sitio de exposición, ¿no? Agua y jabón, ¿no? Lavar las áreas expuestas, ¿no? Si es membranas mucosas, solamente agua, ¿no? Si es la membrana ocular, agua solamente o solución salina, ¿no? No hay que aplicar agentes cáusticos o inyectar algún antisepto o desinfectante al interior de la herida, ¿no? Recuerden que los desinfectantes vienen a concentraciones altas, 10, 20 veces más, ¿no? Por eso se usan en superficies inertes, sólidas, ¿no? Entonces, lo que va a causar es una lesión por el desinfectante, ¿no? Por cáustica por el desinfectante, ¿no? Entonces, simplemente agua y jabón, nada más. Reportar y documentar, ¿no? Reportar la fecha, el detalle del accidente, de la exposición, buscar la fuente, ¿no? El detalle del expuesto, aplicar consejería, la profilaxis post-exposición y hacer el seguimiento, ¿no? Al evaluar la exposición, ¿no?, hay que evaluar la sustancia implicada, la ruta, la severidad, el tipo de exposición, ¿no? Si es injuria percutánea, si es membrana mucosa o es piel no intacta, ¿no? Y también el fluido al cual se expuso, ¿no? Y la cantidad, ¿no? Si sangre, si fueron otro tipo de fluidos, ¿no? Y después también tener datos de la fuente, ¿no? Fuente conocida o fuente desconocida, y si la fuente es conocida, saber su estatus serológico de la fuente, ¿no? Hepatitis B, hepatitis C y VIH, ¿no? Y al personal que ha sido expuesto, preguntar su vacuna contra hepatitis B, si tiene las 3 dosis, si tiene un dosaje de anti-Australia, ¿no? Si tuvo hepatitis C anteriormente o VIH, ¿no? ¿Okay? Y si hay exposición, se iniciará la profilaxis dentro de las 72 horas, ¿no? La profilaxis para el VIH ha ido mejorando, ¿no? Se usan 3 drogas, es la única profilaxis que existe post exposición a un accidente punzocortante para poder evitar VIH, ¿no? El Targa consiste en una combinación de 3 drogas, tenofovir, entrecitavina y raltegravir. Esto son las últimas recomendaciones, y es más, esto ha cambiado el año pasado a dolutegravir aquí en vez de raltegravir, que viene en un coformulado de una sola pastilla al día, mejorando mucho la adherencia, ya que no tienen efectos colaterales como sucedía con los primeros antirretrovirales que se usaban, ¿no? Anteriormente usamos el opirretinavir como tercera droga, atazanavir, ritonavir o efavirenz, ¿no? En efavirenz teníamos muchos los efectos en el sistema nervioso central, que era la somnolencia, el mareo, las pesadillas, ¿no? Con atazanavir, ritonavir teníamos la elevación de las bilirrubinas, ¿no? Y con lopirritona teníamos las náuseas, la diarrea, ¿no? Y por eso han ido saliendo como indicación primaria, ¿no? Ahora está quedando los inhibidores de integrasa como raltegravir o dolutegravir, ¿no? Y ahora con el coformulado se asegura mejor la adherencia, ¿no? La duración de la profilaxis es 30 días, ¿no? ¿Okay? Y se inicia entre los primeros 3 días, ¿no? Obviamente, mientras más cercana al evento, o sea, dentro de las 24 horas, es mejor que alguien que inicia dentro del tercer día, ¿no? Hepatitis B, si uno no está inmunizado, también hay para poder evitar el contagio, que sería colocar una inmunoglobulina y iniciar un esquema de vacunación rápido, ¿no? 0, 7 y 21 días, ¿no? ¿Okay? Y en hepatitis C, más bien, no existe ninguna profilaxis post-exposición, solo queda hacer vigilancia, y si existe seroconversión con hepatitis C, iniciarán tratamiento. Actualmente los tratamientos para hepatitis C han mejorado mucho, ¿no? Ahora estamos hablando de cura en hepatitis C, ¿no? Con los nuevos tratamientos que son los inhibidores directos de la transcriptasa, ¿no? Entonces, en conclusión, las principales acciones van dirigidas hacia precauciones estándar, bioseguridad, ¿no? ¿Ok?
Ya sabemos, todos se manejan por igual, sin esperar el diagnóstico, medidas de barrera, cuando uno va a hacer procedimientos y se va a exponer la sangre o fluidos, y la disposición segura de todos los objetos punzocortantes, ¿no? Cambio de conducta y actitudes, vacunación, ¿no? Y si es que existe algún accidente, podemos hacer profilaxis post-exposición en VIH, ¿no? ¿Okay? Muchas gracias, eso sería todo. Si tuvieran alguna pregunta. Doctor Velarde, yo Sí. quisiera que de repente amplíe algo sobre un dato que ha presentado y que eso jala otra cosa, ¿no? Uh-huh. Soy el doctor Abugataz, perdón, no sé si Hola, me ¿qué tal? tiene identificado ahí. Usted ha dicho que casi el 90% de los accidentes punzocortantes, con lógica o con los desvíos que puede haber, con los sesgos que puede haber, ocurren en países en vías de desarrollo. Y eso significaría que prácticamente en el hemisferio norte, o sea, todo lo que es Estados Unidos, de Norteamérica y Canadá y los países europeos probablemente no tienen este tipo de accidentes. La pregunta es, o sea, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué en nuestro país estaríamos eso? ¿Qué cosa hay? Autosuficiencia, un poco bueno, a mí no me va a pasar nada porque yo soy muy fuerte. Y es un poco lo que podríamos decir que está pasando ahora con el coronavirus, ¿no? Sí, doctor. Eso sí, hay varias variables que se consideran ahí. Una sería la conducta humana, ¿no? Esta conducta de, como usted dice, no, a mí no me va a pasar, yo siempre he hecho así, nunca me ha pasado y nunca me va a pasar, ¿no? La autosuficiencia que uno tiene para alguna actividad que tiene que hacer con esa creencia que no le va a suceder, ¿no? Lo otro es también que muchas veces muchos de esos procedimientos lo hacen rápido, ¿no? No se toman el tiempo para poder hacerlo con las debidas medidas de precaución. Otra cosa que también toma en juego son algunos dispositivos. En estos países desarrollados, algunos dispositivos han mejorado, principalmente lo vemos en agujas. Las agujas ahora son retráctiles. Recién estamos empezando a usar agujas retráctiles, ¿no? Que una vez que termina uno de hacer el procedimiento, la aguja se retrae y evita accidentes, ¿no? Igual sucede con las enfermeras cuando canalizan vías, estas agujas ahora ya están viniendo retráctiles, ¿no? Obviamente que los costos se incrementan, ¿no? Pero ya son parte para evitar este grupo de accidentes, ¿no? Y yo creo que... Sí. El otro tema que quería pedirle que comente es algo que ya viene con una costumbre que, bueno, ahora con la pandemia las cosas han cambiado. Probablemente esa es la parte buena de lo malo, ¿no? O sea, creo que toda cosa mala tiene su parte buena. La costumbre de comer en ambientes de trabajo, ¿no? Sí. Sí, también eso es increíble. Probablemente se van a enojar conmigo en el módulo 1, pero es increíble cuando se pone comida en un módulo y la gente entra y muchas veces esa comida sale de un sitio donde se llevan muestras, se llevan residuos ya usados y a veces la gente cree que uno, oye, sí pues es un pituco porque no quiere comer, porque no acepta, porque no... Oye, no se trata de eso, se trata de que la gente, tenemos que cuidarnos. El personal de salud termina siendo un personal de lujo porque preparar a cualquier persona para que se convierta en un trabajador de salud es algo que cuesta de manera descendente. Los médicos, tal vez cuánto cuesta preparar un médico, 12 años, 14 años, una licenciada en enfermería, una técnica en enfermería, es gente que usa su tiempo y eso se tira por la borda de manera muy fácil, ¿no? Sí, tiene toda la razón, ¿no? La gente tiene que interiorizar ese tipo de cosas, tiene que interiorizar lo que significa la profilaxis y eso, ¿no? Hacer los procedimientos de acuerdo a protocolo, o sea, seguirlos paso por paso. Justo. Esa cantidad que usted ha dicho me ha abrumado realmente. Que el 90% pasan
No sé, bueno, me parece demasiada la diferencia. Sí, posiblemente voy a tener que actualizar los datos, pero esa es la información que saqué en esa oportunidad, ¿no? Ujú. Y a mí también me llama la atención, ¿no? Pero viene mucha información, viene de la India, viene del África, que están reportando, ¿no? Si buscamos información de reportes, son escasos de los accidentes punzocortantes que suceden y en nuestro país también son pocos, ¿no? Son contaditos, ¿no? Y son muy antiguos, son de los años 80, años 90, ¿no? Del 2000 para adelante casi no he encontrado reportes, ¿no? Pero tal vez valdría la pena hacer una nueva actualización de estos datos, ¿no? Pero relacionando con la causa de esto, vamos por ese lado, ¿no? Por conductas, actitudes, por los equipos, mejora de los equipos, ¿no? Eh, por uso de protocolos, muchas veces no hacemos uso de los protocolos, ¿no? O sea, tenemos que hacer a nuestra manera, ¿no? Entonces, y ahí ocurren los accidentes, ¿no? Y otra cosa, sí, como usted menciona, el consumo de alimentos en zonas no destinadas para esto, no zonas que están destinadas incluso, como menciona, para muestras, ¿no? Recuerde que todas las superficies se contaminan y nosotros tenemos contacto, nos retiramos nuestra mascarilla, estamos generando, y es más, en un cuartito, digamos, cerrado, ¿no? Donde el aire se contamina, donde no hay recirculación, terminamos el grupo que ha tenido ahí contacto termina infectándose, ¿no? Entonces esto también debemos de interiorizar, ¿no? Para poder también aplicar y mejorar, ¿no? Bueno, si tuvieran alguna otra consulta, ir actualizándonos en medidas de control, prevención. También vale la pena aquí tal vez también hablar un poquito de los guantes, ¿no? Muchas veces hemos visto el personal andando con los guantes puestos, ¿no? Y si bien nos está protegiendo de la exposición a fluidos o a sangre, pero nos olvidamos que esos guantes también están contaminados y estamos andando con esos guantes contaminados haciendo transmisión cruzada con otras superficies, ¿no? O que hayan tocado esos guantes, la estamos llevando hacia otras superficies, por ejemplo, a la digitación en los teclados, a agarrar sobre una superficie donde agarrar historias clínicas, ¿no? Contaminamos las superficies, ¿no? Y nos olvidamos de la otra cara de la moneda, no solo estamos viendo una cara que es la protección, pero no vemos la otra cara, que es la transmisión cruzada que estamos generando, ¿no? Entonces, les pido de que cuando terminen los procedimientos uno debe de retirarse los guantes y la bata una vez terminado el procedimiento y no estar andando con guantes puestos o bata puesta en otras áreas porque estamos haciendo transmisión cruzada, ¿no? Muchas gracias a todos y nos estamos viendo el próximo mes. Gracias, doctor Velarde. Gracias, Buenas tardes. Buenas tardes.